Señoras y señores, ¿qué tal? Cordial saludo. Una vez más, sean bienvenidos a Salud para Todo, este espacio de Teleamiga Internacional, siempre acompañándoles con muchas orientaciones, con muy buenos profesionales y muchos temas que tienen que ver con nuestra salud, muchos temas de interés que tienen que ver con nuestro estado actual, de cómo está nuestro organismo, cómo está nuestra mente, cómo está nuestro cuerpo, cómo están nuestras emociones y un sinnúmero de cosas que van atadas, que van unidas, que son un universo mágico, maravilloso, con relación a nuestro cuerpo y con relación a nuestra salud. Bienvenidos, bienvenidas, gracias por estar cumpliendo esta cita diaria, 1 a 2 de la tarde, lunes a viernes a través de Teleamiga Internacional. Gracias también por seguir compartiendo tanta información en redes sociales, por acompañarnos, por registrarnos, por escribirnos, por cantidad de interacciones que tenemos con todos ustedes y que por supuesto hacen que siempre tengamos profesionales de la salud para hablar de temas importantes y que tienen que ver con nuestra actualidad. Mucha atención. Les cuento que para hoy tenemos un tema bien importante. Para muchas personas tal vez un poco triste, porque se han visto relacionadas, se han visto afectadas y de pronto pues lamentablemente por algún descuido o alguna situación adversa han llegado a situaciones críticas, difíciles, hasta la pérdida de familiares debido a todos los problemas cardiovasculares. Vamos a estar hablando de todo esto, señoras y señores, así que muy atentos porque los problemas cardiovasculares tristemente son los que están marcando la mayor mortandad en la actualidad del país. Increíblemente, cosas que no se dicen, cosas que no se comentan, cosas que apenas estamos referenciando para todos ustedes y que queremos obviamente compartir, que queremos presentar y que queremos hablar con uno de los profesionales invitados para el día de hoy. Se trata del doctor Andrés Camilo Garay Rivera, quien es médico cirujano de la Universidad Militar Nueva Granada, también es magíster en epidemiología de la Universidad del Rosario y actualmente se desempeña como médico de enlace científico del área de cardiología en Bayer, una compañía que siempre ha estado muy atenta a todos estos procesos cardiovasculares y en especial al cuidado de la salud de las personas. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por la invitación. En verdad que es algo sorprendente enterarnos con toda esta información que nos llegó, no solo de los costos, sino también de esa problemática ya casi social que tenemos con relación a estos pacientes con enfermedades cardiovasculares. Sí, definitivamente. Creo que este tema de la pandemia ha ayudado en algo y es hacernos más conscientes de la mortalidad. Okay. Entonces, tenemos ahora un enemigo en común, que es este tema del COVID-19. Sin embargo, frente a las enfermedades cardiovasculares, es la causa número 1 de muertes alrededor del mundo, pero hasta ahora no habíamos despertado, no habíamos sido tan conscientes del problema tan grande que nos estábamos enfrentando. Entonces, creo que el tema de la pandemia por el COVID-19 es la oportunidad para poder ser más conscientes que nos debemos proteger frente a todas las enfermedades cardiovasculares. Bueno, doctor, me llegó información que me tiene de verdad sorprendido y al mismo tiempo como alarmado. Sí. El costo, esto es increíble, amigos, pendientes de esto, el costo de atención al total de pacientes con enfermedades cardiovasculares podría ascender a los 13,2 billones de pesos. Esto es una cifra global a lo que puede estarse viendo afectado nuestro sistema de salud, que hoy por hoy, pues, sin entrar en detalles, todos sabemos cómo está, que lo han tratado de fortalecer debido a todo el proceso que estamos desarrollando, pero es más como de conciencia estas cifras y estos datos que vamos a compartir para que cada uno de nosotros pensemos que definitivamente hay que cuidarnos y logremos evitar llegar a una situación difícil. De acuerdo con las cifras presentadas por el DANE, de las 242.609 muertes registradas el año anterior, 2019, 38.475 correspondieron a enfermedades isquémicas del corazón y 15.543 a enfermedades cerebrovasculares. Todo tiene que ver con el torrente sanguíneo y obviamente con las enfermedades cardiovasculares que estamos hablando. Los servicios médicos asociados a un paciente cardiovascular pueden exceder un 50% los costos generados por un paciente de cáncer. A veces nos alarma mucho el tema del cáncer y es por eso que estamos dejando de lado el tema de la circulación y vemos que es más preocupante y más difícil. Y obviamente pues deberíamos hacer una cantidad de controles, una cantidad de estudios y análisis para poder evitar no solo estos costos, estos gastos, sino lo más importante, evitar estas enfermedades cardiovasculares. Precisamente para eso estamos aquí con ustedes en Salud para Todo, con el doctor Andrés Camilo Garay Rivera. Pero bueno, doctor, ¿cómo definir, cómo decirle a la gente
esto es una enfermedad cardiovascular. Hagamos como el proceso del sistema circulatorio por completo, hagamos ese proceso de cómo se inicia, por qué camino se va desarrollando y cómo es que empieza a tener estas cifras tan lamentables, doctor. Sí, bueno, digamos que el sistema cardiovascular está compuesto principalmente por el corazón y toda la red de vasos sanguíneos que se despliegan alrededor del cuerpo. Y lo más importante es que la función del sistema cardiovascular es poder suministrar de nutrientes y oxígeno a los diferentes tejidos. La oxigenación que llamamos. Exactamente. La repartición de todo, tanto alimento como oxígeno, de todo el cuerpo. Exactamente. Perfecto. Entonces, tú has dicho algo muy importante y es que cuando hablamos de enfermedades cardiovasculares, tendemos a pensar que solo estamos hablando del corazón. Y digamos que lo más común que escuchamos es el tema de los infartos de miocardio o infartos cardíacos. Tal vez no serían mal denominadas, doctor, de pronto darles como un nombre tan global cuando definitivamente pueden afectar venas varices en las piernas, pueden afectar trombos, no sé, y hacer referencia solo al cardio que tiene que ver con el corazón. Pues digamos que el nombre dice cardiovascular, o sea, digamos que creo que es una fusión, una mezcla. Exactamente, está bien nominado. Sin embargo, muchas veces solo nos tenemos a concentrar en el corazón, pues porque es lo que usualmente escuchamos. Sin embargo, hay otros tejidos que se pueden infartar, como por ejemplo el tejido cerebral, de allí los accidentes cerebrovasculares, pero también muy importante que puede comprometer incluso las extremidades. Hay pacientes que tienen disminución en el suministro sanguíneo a los miembros inferiores, y de allí se produce un fenómeno que se conoce como enfermedad arterial periférica, en el cual vemos un compromiso muy importante de la calidad de vida de nuestros pacientes. Bueno, doctor, todo esto podríamos determinar, o ya lo han determinado ustedes, qué lo genera, por dónde empieza, que generalmente piensa uno que su función física es normal, piensa uno que su actividad diaria es normal, pero tal vez podemos tener algunos referentes hereditarios o debido a algunos comportamientos o algunas cosas negativas en nuestro diario de vivir las vamos generando. ¿Cómo es este proceso, doctor? Bueno, como tú bien lo has dicho, hay una constelación de enfermedades que se engloban dentro de las enfermedades cardiovasculares, pero las más importantes son las causadas por algo que se conoce como enfermedad aterosclerótica. La enfermedad aterosclerótica se produce por acumulación de lípidos o de grasa, por decirlo de alguna manera, en las paredes de los vasos sanguíneos. Una vez que se empieza a acumular cada vez más grasa dentro de las capas de los diferentes vasos sanguíneos, se va comprometiendo el suministro de sangre a los diferentes tejidos. Respecto al origen, definitivamente hay un componente genético muy importante. Muy bien. De hecho, las personas que tienen familiares que ya tengan antecedentes de enfermedades cardiovasculares, como por ejemplo infartos, van a tener un mayor riesgo de tener estas enfermedades. Sin embargo, también es muy importante los estilos de vida de cada una de las personas. Perfecto. Entonces, digamos que el comer bien, el ejercitarse, son dos pilares fundamentales para la prevención de estas enfermedades. ¿Hay alguna sintomatología de pronto que el paciente pueda referenciar o de pronto ya hay alguna situación de riesgo en donde la persona se empiece a preocupar y deba ir al médico a buscar esta asesoría? Bueno, pues digamos que a nivel cardíaco lo que se presenta más comúnmente es lo que se conoce como angina de pecho, que es dolor en la parte central del pecho. En el caso de las extremidades se produce un fenómeno en el cual las personas empiezan a tolerar cada vez menos la caminata, porque dicen que les duelen las piernas, que las sienten cansadas, y es por esta disminución en el suministro de sangre a las extremidades. Y el problema es que en el caso de los accidentes cerebrovasculares, muchas veces cuando se debuta con un síntoma es cuando se produce un fenómeno agudo que requiere manejo inmediato en un servicio de urgencias. Bueno, estamos hablando, amigos y amigas, de las enfermedades cardiovasculares en el espacio de hoy aquí en Salud para Todos, directamente con el doctor Andrés Camilo Garay Rivera, quien es médico cirujano de la Universidad Militar y obviamente tiene una amplia experiencia en todo este manejo y conocimiento de estas enfermedades, explicándonos un poco el origen, explicándonos un poco de los porqués y explicándonos un poco
todo, absolutamente todo lo que representan y cómo generan tantos cambios e incomodidades en nuestro organismo. Pero doctor, hay tipos de enfermedades cardiovasculares, ya simplemente hizo referencia a cómo se generan en los vasos y demás, y también algunas manifestaciones como la angina, pero ¿pueden haber más tipos o ustedes tienen un referente más amplio de los tipos de enfermedades cardiovasculares? Pues yo creo que el tipo de enfermedad cardiovascular, digamos que depende del tejido que esté afectado. Como le decía inicialmente, puede afectar casi que todos los tejidos del cuerpo, entonces dependiendo del órgano o el tejido afectado, asimismo habría una clasificación de la enfermedad. Y lo otro es que debemos diferenciar fenómenos crónicos a fenómenos agudos. En los fenómenos crónicos, como les estaba explicando inicialmente, se empieza a acumular cada vez más grasa dentro de las capas de las diferentes arterias y poco a poco ese suministro de oxígeno y nutrientes se empieza a limitar cada vez más. Sin embargo, muchas veces se puede producir una ruptura de esas placas de lípidos que están dentro de las arterias y una vez que se produce la ruptura de esa placa, se forma un trombo. Y ese trombo pues se desplaza y seguramente pues taponará una de las arterias. Bueno, entonces, permítame, doctor, que ese tema se está poniendo interesante porque la gente necesita conocer, la gente necesita pues saber en qué consiste el trombo, en qué consiste el cambio, en qué consiste la afectación, qué órganos se pueden ver expuestos, qué sistemas pueden cambiar. Y todo esto lo vamos a hablar, doctor, con todos ustedes, amigos, después de la siguiente pausa. Aquí en Salud para Todo estamos compartiendo información, estamos hablando en detalle de lo que puede pasar en su cuerpo, de lo que puede pasar en su organismo y en verdad de lo que puede suceder con una enfermedad cardiovascular. Una pequeña pausa y estamos de vuelta con ustedes. Sí. Continuamos con todos ustedes, amigos. Salud para Todo de Teleamiga Internacional, siempre de 1 a 2 de la tarde, lunes a viernes, para compartir temas de interés y para poder compartir con todos ustedes conceptos y conocimientos directamente de profesionales para cualquiera que sea esa enfermedad. Hemos tenido referencias a problemas digestivos, a problemas corporales, osteomusculares, también problemas neurales y hoy en especial estamos haciendo referencia a los problemas cardiovasculares, las enfermedades cardiovasculares. Así que si usted acaba de llegar a la sintonía, acaba de llegar allí a su casa y se conecta con nosotros, pues le invitamos a que esté muy pendiente porque estamos hablando de todos estos procesos: enfermedad coronaria, enfermedad arterial, cardiorrespiratoria, insuficiencia cardíaca, también las arritmias, enfermedades arteriales periféricas, derrames cerebrales, cardiopatías congénitas. Es que son muchos, doctor, son muchos definitivamente. Los sistemas primero que se pueden ver involucrados y en peligro y al mismo tiempo los síntomas y patologías que se pueden presentar. Hacía referencia, doctor, antes de ir a la pausa, con relación a lo que puede pasar con los trombos, la incrementación de la grasita en las arterias y lo que va generando unos trombos. Sigamos hablando de esto y sigamos contándole a la gente por qué es importante cuidarnos. Exacto, entonces estaba explicando que existen fenómenos agudos y fenómenos crónicos. Fenómenos crónicos donde se va limitando cada vez más el flujo por acumulación de esta grasa en las paredes de las arterias, y fenómenos agudos donde se produce la ruptura de dicha placa y secundario a la ruptura de esa placa se forma un trombo o un coágulo de sangre que se desplaza por la arteria y produce una obstrucción completa de la arteria donde se va a alojar. ¿Y es allí donde se empieza a perder movilidad, donde empieza a verse afectada la parte, la zona, el órgano? Exactamente. Entonces, en el caso del corazón, un infarto agudo de miocardio es cuando se produce esta ruptura de la placa y se tapa una arteria que se encarga de nutrir el músculo del corazón. Y en ese proceso circulatorio me imagino que al obstaculizar ese trombo, esa zona o esa cavidad, pues de ahí en adelante los demás órganos y los demás caminos por donde debe recorrer la sangre y el oxígeno pues quedan absolutamente sin nada, y es ahí donde empieza a cambiar todo. Exacto. Parálisis, torceduras y demás. Pues digamos que en el corazón se produce, digamos, un fenómeno conocido como isquemia. Isquemia hace alusión a la disminución en la cantidad de oxígeno que necesita el tejido para nutrirse, entonces hay una disminución de esa entrega de oxígeno y se produce lo que es una isquemia. Pues en el caso del corazón se produce un infarto y se muere un pedazo del músculo cardíaco. Perfecto. Entonces, ¿por qué es que es tan catastrófico tener un infarto? Porque yo al tener una parte del corazón que ya no me funciona normalmente porque sufrió este proceso isquémico,
voy a tener más riesgo de mortalidad una vez que ya tengo un infarto, o sea, en algunos casos puede ser fatal, Sí, pero claro. de no serlo, igual mi expectativa de vida va a disminuir considerablemente. Y adicionalmente pues se van a producir fenómenos de alteraciones mecánicas en la función de bomba del corazón y Claro. se da un proceso del cual usted habló, que es la falla cardíaca. Hay muchas Ok. causas de falla cardíaca, sin embargo, una de las más importantes es la falla cardíaca isquémica que se da por esta lesión miocárdica. Bueno, doctor, usted ya ha dicho algo con respecto al corazón. Aparece esto y se muere parte de ese tejido muscular. La pregunta que creo todos nos estamos haciendo, ¿eso se recupera, eso se regenera o como dice la palabra, muere totalmente? Bueno, entonces es muy importante la parte de rehabilitación cardíaca. Habrá, de acuerdo al compromiso de la entrega de oxígeno, unas células que definitivamente habrán muerto, pero habrán unas células alrededor de ese tejido que, aunque habrán sufrido, se pueden recuperar. Perfecto. Entonces, la recuperación de estas células depende mucho de la rehabilitación cardíaca y de seguir el tratamiento médico y adicionalmente tener esos cambios en el estilo de vida de los cuales hablamos inicialmente. Bueno, doctor, hoy por hoy también otro de los temas que nos llama la atención y que es muy consultado ahora en EPS y médicos profesionales, supongo que ustedes también reciben muchos pacientes con respecto a esto, tiene que ver con la hipertensión arterial. Podríamos decir que es algo que está tristemente dañando y resintiendo a la población, pero lo más preocupante es que también son muchas las personas que han fallecido por todos estos problemas y lo que desencadenan estos problemas de hipertensión. Hablemos un poco de esta hipertensión, doctor, por favor. Bueno, entonces la hipertensión es un proceso también crónico donde vemos que el diámetro de los vasos sanguíneos empieza a disminuir, el radio del vaso sanguíneo, y una vez que empieza a disminuir y que se producen unos fenómenos que alteran todos los sistemas de control que tenemos para regular la presión arterial, pues se produce crónicamente que la luz de los vasos tenga un calibre menor y de esta forma aumenta la presión dentro de los vasos sanguíneos. Entonces, ¿por qué es tan grave o por qué es una enfermedad que se le debe tener mucho cuidado? Porque la hipertensión arterial causa muchísimas alteraciones dentro del cuerpo humano. Una vez que se produce, como le digo, esta disminución en la luz de los vasos, Sí. el corazón debe bombear con más fuerza para poder vencer esa presión aumentada de los vasos sanguíneos y se produce también una falla cardíaca, o se puede producir más bien una falla cardíaca secundaria a la hipertensión, pero además puede afectar órganos como el riñón, los ojos, la vista, Claro. y aumenta el riesgo, por ejemplo, de enfermedades ateroscleróticas. Correcto. Entonces vemos que en esta constelación de enfermedades se producen fenómenos cíclicos donde la presencia de una enfermedad perpetúa la presencia de otra. De acuerdo. Este proceso de hipertensión, doctor, definitivamente es por herencia o por descuido. Eso ya lo planteó, o se puede generar por el cuerpo, o lo generamos nosotros en qué forma. Grasas, azúcares, comida chatarra. Igualmente que hablando de enfermedades cardiovasculares, Ok. pues la hipertensión arterial se considera una enfermedad del sistema vascular. De acuerdo. Y pues igualmente tiene un componente mixto, un componente genético, por lo cual es muy importante que si tengo familiares, sobre todo en primer grado, que tengan hipertensión arterial, ser consciente que tengo un riesgo muy elevado también de sufrir hipertensión arterial. Y también el otro componente serán estos componentes ambientales que se denominan, que son los estilos de vida, la alimentación y todo este tipo de cosas. De ahí en adelante las enfermedades que desencadenan, ¿no? Hipertensión, problemas de azúcar, diabetes y demás, pie diabético y un montón de causas que no solo tienen que ver con las cardiovasculares, como uno se imagina que cardiovascular corazón, lo volvemos a decir, sino que también son otras patologías en las cuales el cuerpo humano y la persona queda expuesta a situaciones de riesgo, doctor. Exactamente, o sea, como le decía, es una constelación muy amplia de enfermedades y es muy común ver que muchas enfermedades que inician como una alteración, por ejemplo, en el caso de la diabetes, Sí. que es una alteración en la producción de insulina por parte del páncreas, pero adicionalmente se genera resistencia en los diferentes tejidos a esa insulina, a largo plazo también afecta a comprometer todos los vasos sanguíneos.
Claro. Entonces vemos que hay muchas enfermedades que convergen en lo denominado como enfermedades cardiovasculares. Bueno, doctor, hagamos referencia a otra de las enfermedades también que tristemente pasa a ser muy común, los paros cardiorrespiratorios, que ahí me imagino también no solo se mezcla el corazón, sino los pulmones. ¿Cómo es este Sí. proceso? ¿Cómo son estos síntomas? Y cómo la persona, cómo ustedes, amigos, deben escuchar muy atentos estas recomendaciones para tratar de por lo menos evitar un poco tantos síntomas y patologías. Bueno, entonces usualmente lo que pasa durante un paro cardiorrespiratorio es que hay una lesión o una condición crónica que me compromete o bien la actividad eléctrica del corazón o que me podría llegar a comprometer la parte de la oxigenación o la entrada de aire hacia los pulmones. Ok. Hablando puntualmente en la parte cardíaca, las dos causas más frecuentes de paros cardíacos serían los infartos, porque Sí. como le digo, se muere una parte del corazón. Al morir esa parte del corazón, se altera la conducción eléctrica normal y se produce un fenómeno que es la fibrilación ventricular, Perfecto. en la cual hay un ritmo caótico en los ventrículos y secundario a ese ritmo caótico se produce una disminución abrupta del suministro de sangre a todo el cerebro porque el corazón no puede funcionar como bomba y secundario a ese proceso pues se produce el paro Claro. y el deceso. Ahí de hay las dos personas. factores de riesgo ya, no solo el funcionamiento muscular normal del corazón, sino la oxigenación que permite que el cerebro pues, pueda distribuir todo en el cuerpo y de ahí pues, los síntomas tristes y lamentables. ¿Cuáles son las más frecuentes, doctor, en lo que ustedes han investigado y en lo que ustedes reciben a diario con relación a estas enfermedades cardiovasculares? Bueno, lo más común es la enfermedad coronaria, que como les había dicho es esa progresión de esa placa aterosclerótica en las arterias coronarias. Y también digamos que ahora se está volviendo muy común ver pacientes que tienen este compromiso en las extremidades. Sí. Entonces, no es que ahora sea más frecuente, sino que creo que ahora se está haciendo un mayor esfuerzo por diagnosticarlas. Y es muy importante saber que si hay compromiso, por ejemplo, a nivel coronario, probablemente también habrá compromiso en otras arterias, porque Claro. como están las arterias del corazón, probablemente estén las arterias de todo el cuerpo. Entonces creo que ahora se han sumado esfuerzos para un diagnóstico más activo de estas enfermedades, Sí. lo cual ha permitido conocer bien cuál es su prevalencia en la población. Bueno, estamos hablando de todas las enfermedades cardiovasculares, estamos hablando de los síntomas, de los procesos, de los riesgos que todos y cada uno de nosotros podemos tener en el momento de determinar o conocer que hay alguna falla cardiovascular. Así que muy pendientes. Es Salud para Todo de Teleamiga Internacional. Gracias por seguir conectados con nosotros en las redes sociales. Tenemos varias preguntas, tenemos muchas inquietudes y también solicitudes de diferentes temas para tratar con profesionales aquí en Salud para Todo. Una nueva pausa y ya estaremos de vuelta con todos ustedes. Continuamos con todos ustedes, amigos y amigas. Salud para Todo de Teleamiga Internacional, cumpliendo esta cita diaria con ustedes de lunes a viernes, 1 a 2 de la tarde, y también presentando en el día de hoy todo lo referente a las enfermedades cardiovasculares. Está con nosotros el doctor Andrés Camilo Garay Rivera, médico cirujano de la Universidad Militar, magíster en todo lo que tiene que ver con la epidemiología de la Universidad del Rosario y actualmente pues médico que hace parte del equipo del enlace científico del área de cardiología de Bayer, una compañía que ustedes identifican y que por supuesto siempre está pendiente de todos estos procesos cardiovasculares que pueden estar en nosotros. Doctor, estamos haciendo referencia a las enfermedades, ya usted nos hizo un resumen de esas enfermedades cardiovasculares, de todo lo que puede pasar en el corazón, de todo lo que puede pasar en el cerebro, de lo que puede pasar también con nuestros pulmones, nuestras extremidades, los trombos, los vasitos, como un resumen muy puntual. Y eso por solo mencionarlo, doctor, porque sabemos que hay mucha información y técnicamente hablando sabemos que hay muchos conceptos profesionales con los cuales se podrían determinar muchas cosas. Pero para la gente del común, doctor, para nuestros televidentes, las patologías o las enfermedades cardiovasculares me imagino que tienen algunos riesgos que se manifiestan por algunas situaciones. Y me llama la atención mucho ver cómo está relacionado el peso de una persona con todo lo que tiene que ver con la circulación. Me llama la atención mucho notar que hoy por hoy no solo el sobrepeso, sino también la obesidad es uno de los factores de riesgo
más importantes y de los que hay que cuidar mucho más para evitar estas enfermedades cardiovasculares. Hablemos de esto, doctor, por favor. Sí, definitivamente el sobrepeso y la obesidad es una de las principales, bueno, uno de los principales desencadenantes de todos estos problemas cardiovasculares. Y de hecho un fenómeno que estamos viendo en la actualidad es que cada vez el sobrepeso es más prevalente en la población. Entonces, definitivamente es un problema que tenemos que atacar. La prevención de la obesidad es un pilar fundamental en la prevención del desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Y digamos que creo que lo estamos viendo también en nuestra sociedad. Antes hablábamos de que Estados Unidos era uno de los países que tenía los principales problemas de obesidad por sus estilos de vida, Claro. pero ahora vemos que a países como el nuestro, pues también empieza a ser un problema muy importante de la población. ¿Cuáles factores de riesgo, doctor, puede tener una persona con sobrepeso o cualquiera de nosotros? Porque cree uno estar bien, pero de un momento a otro cualquier examen de rutina que normalmente no hacemos, sino simplemente hay que decirlo, amigos televidentes, nosotros vamos a buscar ayuda médica cuando tenemos ya un problema o cuando nos sentimos mal, porque no hacemos nunca prevención. Entonces, los exámenes de rutina que deberían hacer o deberían ser como mínimo una vez al año, para saber y poder determinar cómo está nuestro organismo, se dejan para periodos o tiempos de 1, 3, 4, 5 años. Y es allí cuando de pronto aparece el examen de sangre con colesterol, con triglicéridos, todo esto súper elevado, y es allí donde se empiezan a desencadenar muchas cosas. Factores de riesgo que podamos nosotros cambiar, nosotros los del común, los de a pie, digámoslo así, doctor. Sí, pues digamos que creo que usted ha tocado un tema fundamental, y es que debe haber una valoración de un médico y de todo un equipo de salud frente a los diferentes pacientes. Como usted dice, la idea es hacer un control mínimo cada año, donde se deben hacer una serie de exámenes como para mirar cómo están los niveles de colesterol en la sangre, adicionalmente ver el tema de la presión arterial, y es fundamental el apoyo del médico en la prevención de estas enfermedades, porque le voy a dar un ejemplo. Un cambio que nosotros podríamos hacer sería seguir una buena dieta. Sí, Sin claro. embargo, los requerimientos energéticos y nutricionales de todas las personas son muy diferentes. No, es claro, doctor. no es lo mismo una dieta de un joven de 20 años a una dieta de un anciano de 70 años. Entonces, Claro. es muy importante no solo dejarnos llevar por la información de qué es comida buena, qué es comida mala, sino realmente tener un asesoramiento nutricional y poder tener una dieta enfocada en metas que pues esas metas serán planteadas por un profesional de la salud. Y otra cosa, doctor, tristemente nosotros tenemos ricas dietas, pero en sabor. Pues porque nuestra gastronomía es bellísima, tenemos una amplia gastronomía y obviamente pues son muchas las delicias por disfrutar y comer. El tema no es dejarlas de disfrutar, no es dejarlas de comer, sino saber cómo combinarlas, saber cómo poderlas ingerir y al mismo tiempo que no nos vayan a resentir. Exacto, todo se trata de un balance entre los diferentes componentes de las comidas, como proteínas, azúcares y grasas. Entonces se deberá hacer ese balance cuidadoso y, como usted bien dice, pues digamos que cuando a uno le mencionan la palabra dieta, uno inmediatamente piensa que va a tener que dejar de comer, Claro. que ya no va a poder comer las cosas que le gustan, pero realmente se trata de un balance. Entonces, la idea es quitar un poco la aprensión que Claro. tenemos frente a la dieta y saber pues de qué se trata es de balancear todos los nutrientes. Bueno, doctor, vamos a un tema que tiene que ver con las edades. Antes, años atrás, lamentablemente estas enfermedades cardiovasculares eran enfermedades propias de las personas de la tercera edad en adelante, 65, 70 años y demás. Pues bueno, el proceso de vida, el desgaste físico, todo su desgaste corporal, pero hoy por hoy esas cifras han cambiado, de pronto esos rangos de edad han cambiado. ¿Desde qué tiempo, desde qué edad ahora ustedes están encontrando que se empiezan a manifestar no solo esos síntomas, sino esas enfermedades cardiovasculares en los seres humanos? Bueno, resulta que en mi práctica clínica yo pues trabajé al inicio en un servicio de urgencias y me sorprendía ver pacientes de incluso 30 años de edad 30 años. que ya tenían infartos del corazón. Entonces, como le decía, lo preocupante es que estas enfermedades disminuyen dramáticamente la expectativa
de vida de las personas, sobre todo si no se hacen estos cambios, el descenso será mucho más dramático en su expectativa de vida, Claro. pero adicionalmente requiere que todo un equipo esté pendiente de esa persona para que realmente se pueda mitigar en lo más posible ese riesgo de que vuelva a repetir un infarto. Claro. Entonces, cada vez vemos pacientes más jóvenes y lo otro es que sabemos que las mujeres, por su tema hormonal, Sí. tienen un factor protector, porque digamos que todos los estrógenos y progestágenos que tienen protegen su sistema cardiovascular. Claro, claro. Pero también sorprendentemente ahora vemos mujeres cada vez más jóvenes que sufren también de complicaciones cardiovasculares. Y esto es algo infortunado y muy triste. No los queremos asustar, amigos televidentes. Tal vez los queremos es poner en contexto y concientizar que tantos factores de riesgo, que tantas enfermedades, que tantas patologías y como lo mencionábamos al inicio, que tantos gastos pues se podrían evitar si de pronto tuviéramos un poco más de conciencia. Factores de riesgo: falta de ejercicio, tabaquismo, obesidad, mala alimentación, colesterol alto, tensión arterial alta, diabetes tipo 2, los que dejan desarrollar su diabetes. El estrés, doctor, esta enfermedad mundial y que obviamente después de todo lo que hemos vivido, yo no quiero hacer referencia a todo ese proceso, sino simplemente lo resumo en todo lo que hemos vivido, pues nos juega también pasadas, doctor. ¿Cómo influye el estrés también en los temas cardiovasculares? Bueno, le cuento que ese tema me apasiona. Es una pregunta que me encanta porque resulta que se ha demostrado en diferentes estudios que nuestras emociones tienen diferentes efectos sobre el cuerpo. ¿Es verdad? Puntualmente el estrés se ha demostrado que aumenta los niveles de unas sustancias que producimos que se llaman catecolaminas. Ok. Las catecolaminas son la adrenalina y la noradrenalina. Entonces, cuando tengo estrés, pues tengo un aumento en la producción de estas sustancias, lo cual me causa hipertensión y causa que el corazón se me acelere. Entonces, de manera crónica, todas estas señales que hacen que mi corazón se acelere, que hace que mis arterias se contraigan, pues van a acelerar todos los procesos de enfermedades cardiovasculares. Y lo otro es que también tengo un aumento en la producción de una hormona que se llama cortisol. Lo que hace el cortisol es aumentar los niveles de glucosa o de azúcar en la sangre, lo cual pasa normalmente en los pacientes diabéticos. Entonces también se produce un fenómeno fisiopatológico secundario a ese aumento de azúcar en la sangre. Es que definitivamente, doctor, tenemos una máquina perfecta, nuestro cuerpo es perfecto y nosotros mismos muchas veces sin quererlo, sin saberlo, por eso nuestros programas instructivos para todos ustedes con profesionales, pues lo resentimos, lo dañamos. ¿Cómo así que increíble esto? Por estresarnos, por preocuparnos, por estar mal geniados, por estar irritables, por no ser tolerantes, inmediatamente resentimos nuestro cuerpo. Y no me imagino, pues bueno, está bien uno incomodarse de pronto a la semana alguna vez por alguna situación, no debería pasar, pero bueno, se incomoda uno. Pero no me imagino las personas que todo el tiempo permanecen así. Que todo el tiempo su entorno permanece dañado, que todo el tiempo son arrogantes, son altaneros, son bruscos, pues tristemente ellos van a terminar muy rápido y sin saberlo siguen dañando su salud. Exactamente, entonces es por esto que en Bayer estamos trabajando muy fuerte con una campaña que se llama Movimiento de Corazón. Perfecto. Que se basa en 3 pilares fundamentales. Pensar bien, porque usted lo ha dicho muy bien, el estar estresado, el estar de mal genio todo el tiempo aumenta mi riesgo cardiovascular. Otro pilar es comer bien, porque como estábamos hablando anteriormente, todo se trata de un balance y habrán alimentos que en exceso pues, van a aumentar mi riesgo cardiovascular. Y el otro pilar es moverse bien, porque también el ejercicio es una parte fundamental en la disminución del riesgo cardiovascular. Bueno, doctor, voy a ir a otra pausa porque quiero que antes de finalizar el programa me cuente todo ese trabajo que viene haciendo con Bayer, que viene haciendo esta compañía que sabemos que por años ha estado muy pendiente de todo el tema cardiovascular, pero que ahora nos trae este proyecto, nos trae esta alternativa y que obviamente quiere invitar a todos los televidentes, quiere invitarlos a todos ustedes, amigos, a pensar bien, a sentir bien y obviamente a manejarnos bien. Así que esta nueva pausa de interés y ya regresamos con el doctor aquí para hablar de todo este proyecto, hablar de toda esta campaña y al mismo tiempo para cerrar con algunos conceptos e indicaciones que tienen que ver con nuestras enfermedades cardiovasculares y lo más importante que tienen que ver con nuestra salud. Ya regresamos.
En la recta final de Salud para Todo en esta jornada, amigos y amigas, les agradecemos siempre estar conectados con nosotros y también muy pendientes de todo lo que tiene que ver con nuestra salud. Hoy hablando de las enfermedades cardiovasculares con el doctor Andrés Camilo Garay Rivera, quien hace parte de ese equipo de trabajo maravilloso del área de cardiología de la compañía Bayer y quien viene desarrollando junto con ellos un trabajo especial de campaña de prevención, de cuidado y lo más importante, de salud para tener una muy buena calidad de vida. Doctor, hablemos de esto, en qué consiste, ya nos había hecho referencia de cuidarnos bien, alimentarnos bien, movernos bien, pero expliquemos en detalle a todos nuestros televidentes, doctor Andrés, en qué consiste esta campaña y cuál es el proyecto, cómo lo quieren desarrollar, no solo aquí, me imagino, en Bogotá, Colombia, sino también en muchas partes del mundo. Bueno, resulta que este mes se celebra el mes del corazón a nivel mundial y pensando en eso, pues es que ha salido esta campaña que se llama Movimiento de Corazón. Muy bien. Entonces, durante la campaña habrán diferentes tips que podrán encontrar en las diferentes redes sociales, en el hashtag Movimiento de Corazón. Perfecto. Entonces, muy interesante que se puedan seguir esas redes sociales y como le digo, ahí encontrarán diferentes recomendaciones para disminuir todo este riesgo cardiovascular basado en esos 3 pilares de los que hablamos, que es moverse bien, comer bien y pensar bien. ¿Cuánto tiempo lleva Bayer pensando en la salud de toda la gente en cuanto al tema cardiovascular? Bueno, pues resulta que hay una experiencia muy grande, o sea, realmente es una de las compañías farmacéuticas más antiguas a nivel mundial y bueno, digamos que creo que se ha comprometido mucho con la salud de la parte cardiovascular de los diferentes pacientes, incluso desde sus inicios. Claro, y es importante que campañas como estas pues, puedan repercutir en las personas para todo lo que hemos hablado, la prevención, el cuidado, el fortalecimiento y al mismo tiempo la calidad de vida. Pensemos bien, doctor, mensajes para los televidentes, ¿cómo pensar bien? Dejar de lado tanto problema. Sí, pues digamos que yo creo que más que dejar a un lado los problemas, se trata de madurez y control emocional. Eso es muy bueno lo que está diciendo, ¿eh? Sí, porque digamos que definitivamente los pensamientos y nuestras emociones son algo inherente en nosotros, pero tenemos que ser conscientes de que nosotros no somos nuestras emociones. Nosotros estamos en la capacidad de controlar tanto nuestras emociones como nuestros pensamientos. Claro. Entonces no se trata de hacer una desconexión idílica de la realidad, sino estando conectado a la realidad, afrontando los problemas, tener esa madurez y ese control emocional para afrontarlos de manera adecuada. Entonces yo creería que ese sería el principal consejo en la parte de pensar bien. De acuerdo. El tema de comer bien. Exacto. Entonces en comer bien, como decía inicialmente, muy importante un asesoramiento nutricional, Sí. pero definitivamente hay una cosa que se llama la cadena alimenticia, donde vemos que los alimentos que tienen un contenido energético mayor, pues son los medicamentos los alimentos que deberíamos consumir en menor medida, como Claro. por ejemplo las grasas saturadas, las harinas, los azúcares y concentrarnos en los alimentos que tengan un índice calórico menor, pero que adicionalmente tengan un componente nutricional en vitaminas y en minerales que sea favorable para nosotros, pero como bien decía, siempre bajo el asesoramiento de un profesional en el tema. Y lo que complementa la campaña, lo que complementa la labor, el movernos bien. Exacto. Ejercicio, supongo. Entonces, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es tener al menos 30 minutos de actividad física 5 días a la semana. Perfecto. Entonces, también se trata o sea, cuando nos hablan de que tenemos que hacer ejercicio, pensamos en entrar a un gimnasio o pensamos en que tenemos que salir a correr o hacer actividades que nos incomodan, pero realmente la idea es descubrir qué actividad física disfruto. Claro. Y poder sacarle provecho a esa actividad física. Ahora está muy de moda montar bicicleta, lo cual me parece genial. Por ejemplo, el domingo en la ciclovía salí y estaba lleno de gente. Es una experiencia única. Entonces, muy chévere que se dé ese proceso, pero que no se dé cada fin de semana, sino que sea algo que, como digo, sea al menos media hora, 5 veces a la semana. Perfecto. Y también algo muy importante es que muchas veces cuando vemos a nuestros ancianos, a nuestros abuelos, pensamos que ellos no pueden hacer actividad física. Muy triste. Porque muchos tendrán algunos problemas articulares,
Entonces pensamos que ellos no están en la capacidad de hacer actividad física, pero no es cierto. Hay actividad física incluso para estas personas con estas condiciones, y también de allí muy importante el asesoramiento de un profesional de la salud, Claro, que le indique cuál es la mejor actividad física de acuerdo a si tiene o no enfermedades de tipo osteomuscular. bueno, ya lo saben, amigos televidentes, en resumen, higiene mental. Un buen pensamiento, no hay que preocuparnos, no hay necesidad de ese preocuparnos. Al mismo tiempo, tratar de evitar tanto estrés, tantas emociones negativas, tanto disgusto, tanto conflicto. Por otra parte, la alimentación, tratar de bajar a las grasas, bajar a los azúcares, bajar a todas estas combinaciones que definitivamente pues, nos están resintiendo la parte digestiva, que es por donde se inicia el proceso, y de ahí repercuten al tema circulatorio. Y lo que decía el doctor finalmente con respecto a la movilidad, con respecto al ejercicio, buscar actividades físicas, ¿por qué no también físicas y mentales, en las cuales podamos esparcirnos, tranquilizarnos, relajarnos, y que no vayan a hacer estas actividades las que generen ese estrés y esa incomodidad? Porque sí, rico ir a la ciclovía, experimentar esa sensación, no, pero es que está muy llena, me estrellaron, no, tranquilo, tranquilo. Buscar esos espacios en donde verdaderamente usted pueda garantizar para usted, para su cuerpo y para su entorno una buena calidad de vida y unas experiencias diferentes. Recordemos las redes sociales, doctor, recordemos la información para que la gente busque, para que la gente se contacte, para que reciba estos consejos, y al mismo tiempo para que aprenda un poquito a cuidarse también. Entonces, como les estaba diciendo, la campaña se llama Movimiento de Corazón. Entonces, con este hashtag de Movimiento de Corazón encontrarán toda la información. Y adicionalmente en las redes sociales está Bayer Andina ICAC, así aparece en las redes sociales. Ahí lo vemos en pantalla, repitámosla, doctor, por favor. Bayer Andina ICAC. Perfecto. Entonces ahí encontrarán también toda la información relevante a esta campaña de Movimiento de Corazón que estamos haciendo. Y supongo que allí la gente puede preguntar, la gente puede buscar asesoría, la gente puede recibir información y puede estar más en contacto con todo el equipo profesional de Bayer, ¿verdad? Sí, digamos que la idea es que se haga esa visita, y ahí podrán recibir un asesoramiento con todos esos tips y esas recomendaciones que se están publicando constantemente. Bueno, doctor, su consejo como profesional, como directamente encargado y promotor de esta campaña, y al mismo tiempo como experto en todo ese tema cardiovascular, antes de finalizar nuestro programa, para todos los televidentes que están en el territorio nacional y en muchas partes del mundo observando esta señal y este espacio de salud para todo de Teleamiga Internacional. Pues bueno, yo creo que la principal recomendación sería tomar estos 3 pilares que mencionamos hoy, que son las cosas que están en nuestras manos, de movernos bien, comer bien y pensar bien, y hacerlos parte de nuestra vida, o sea, hacerlo parte de nuestro estilo de vida. Y sobre todo, si podemos disfrutar de estos 3 pilares fundamentales en familia, veremos que estamos pues, criando hijos que en un futuro no van a tener tantas enfermedades cardiovasculares como lamentablemente estamos teniendo hoy en día. Entonces, lo principal es que estos 3 pilares realmente se incorporen a nuestra vida y se vuelva nuestra manera de actuar siempre. Bueno, doctor, dimos las redes sociales de la compañía, pero si alguien quiere tener un contacto con usted, si alguien quiere buscarlo, ¿también lo podemos encontrar? Sí, en mis redes sociales aparezco como Camilo Garay. Perfecto. Entonces, de esta forma me pueden buscar en redes sociales. Bueno, ya lo saben ustedes, amigos, hay que hacer prevención, hay que seguirnos cuidando. Las enfermedades cardiovasculares, de acuerdo a todo lo que nos explicó el doctor Andrés Camilo, pues son muy lamentables. Hoy por hoy son la primera causa de mortandad en el mundo, y tristemente, pues todos los recursos y todo lo que generan son lamentables, no solo para nosotros, sino para toda la parte gubernamental. Es algo que se puede prevenir, es algo que se puede manejar, pero que depende única y exclusivamente de nosotros. Doctor, muchas gracias por acompañarnos, un excelente día. A usted muchísimas gracias. Que tenga El un excelente doctor día. Andrés Camilo Garay Rivera, médico y cirujano de la Universidad Militar, también en Magíster en epidemiología de la Universidad del Rosario, y actualmente partícipe
del equipo, el equipo médico del enlace científico del área de cardiología de Bayer, la compañía que por mucho tiempo, por muchos años ha venido trabajando y se ha venido preocupando por todo este tema cardiovascular y que tiene alternativas para todos nosotros, que tiene planes, que tiene campañas especiales para poder manejar, contrarrestar, controlar todo nuestro tema cardiovascular y lo más importante, para garantizarnos una excelente calidad de vida. No olviden seguir las redes sociales, no olviden seguir compartiendo y al mismo tiempo poder estar conectados con nosotros. Salud para Todo de Teleamiga Internacional, lunes a viernes, 1 a 2 de la tarde, para todos ustedes. Soy Edwin Ayala Ríos y como siempre, a todos gracias y mil bendiciones.